Hola, muy bienvenidos a esta nueva edición de Conversando en Clapes UC. Soy Karin Moore, coordinadora legal de Clapes UC, y hoy conversamos con una muy querida amiga, Mercé Brey. Mercé estudió Ciencias Empresariales, un máster en Finanzas Internacionales y Comercio Exterior, un posgrado en Integración Europea y otro en Dirección de Ventas. En línea con su formación, tuvo diferentes responsabilidades en la banca y, escuchen bien, fue la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio. Todo esto con 3 hijos. Pero su experiencia e interés por las relaciones interpersonales expandieron su conocimiento. Hoy Merced trabaja en pro de la transformación de las personas y lo que es más importante para nuestras sociedades, de las organizaciones. Creó la consultora Blue y es cofundadora de Diversity, un espacio de desarrollo para co-crear un nuevo estilo de liderazgo. Ha escrito varios libros: Eres lo mejor que te ha pasado, Quiérete, o Alfas y Omegas, el poder de lo femenino en las organizaciones, donde narra cómo el equilibrio entre lo femenino y lo masculino genera bienestar para las personas y rentabilidad para las organizaciones. Tuve la suerte, el privilegio de que me invitara a ser parte de ese interesantísimo proyecto, cosa que aprovecho de agradecer hoy también. La millonésima mujer es su último trabajo. Su visión del liderazgo incluyente es, por supuesto, una apuesta por una sociedad mucho más sostenible y equitativa. Merced, muy bienvenida a esta conversación en Clapes UC. Un privilegio para nosotros tenerte el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Karim, por invitarme. Estoy feliz de tener esta conversación contigo y con todas las personas que nos puedan estar escuchando. Y gracias a ti por participar en todo el proceso de investigación de alfas y omegas, ¿no? Tuvimos 90 entrevistas a 20 directivos y directivas de diferentes países, y uno de los países fue Chile, y la voz de Chile fuiste tú, Karim. O sea que muchísimas gracias por participar proyecto de investigación. Encantada, Merced. Merced, ¿has dicho en algún momento que eras algo así como la mujer caracol, ¿no es cierto?, al referirte a tu pasado profesional? Y me pareció tan interesante esta metáfora, ¿no es cierto? Cuéntanos por qué has dicho esto. Mira, yo estuve 30 años en el sector financiero. Mi especialización era la internacionalización financiera de las empresas, y esto quiere decir tener a punto estructuras financieras para ayudar y acompañar a las empresas en sus procesos de ubicarse en el exterior. Por lo tanto, mis clientes pues estaban en distintos puntos del mundo donde hacían sus operaciones y sus transacciones, ¿no? Y lo mismo me tocaba una prospección en Sudáfrica que una reunión ¿no? con bancos en China ¿no? o en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra, donde sea, ¿no? Por lo tanto, yo solía, cuando hacía esta expresión cariñosa, que la hacíamos mucho en familia, ¿no? De mujer caracol, es que siempre te acuestas. Entonces era como muy típico, se va, no, ya somos domingo por la tarde y mamá se va y a ver cuándo volverá, ¿no? Entonces hacíamos esta expresión de la maletita a cuestas como una mujer caracol. Sí. Merced, las distintas etapas de tu vida han marcado aprendizajes importantes. Primero, la diversidad, ¿no es cierto? A partir de tu experiencia en el mercado financiero y además en este proceso de internacionalizar a las organizaciones a las que tú asesorabas. Luego, el acercamiento a la importancia del liderazgo y a marcar un liderazgo con ciertas características. Más tarde incorporaste los conceptos de carga mental, algo de el síndrome de la impostora, Sí. y finalmente, esto de los privilegios invisibles y también el techo de cristal, que de alguna manera reflejan la trayectoria vital que muchas mujeres experimentan en el mercado laboral. Fíjate, Merced, que en los datos en Chile, en los distintos niveles de calificación, hay una brecha de ingresos, ¿no es cierto?, en desmedro de las mujeres. Sin embargo, ese dato se hace aún mayor, es decir, la brecha se incrementa
a medida que aumenta el nivel de calificación de la ocupación, que es un poco la trayectoria vital, ¿no es cierto?, al llegar a las posiciones de poder, llegando a un diferencial de 32,6% en el segmento de alta calificación, por supuesto en desmedro de las mujeres. Entonces, me parece que tu experiencia no fue muy distinta de eso. Por favor, coméntanos sobre ese punto. Sí, yo, o sea, a lo largo de estos 30 años de vivir, yo siempre me he definido como bicho corporativo, ¿no? Porque yo he Mm, aprendido en el mundo de las corporaciones, específicamente de las grandes corporaciones, con estos tres aprendizajes que has resumido muy bien, Karin, ¿no? Por una parte, entender profundamente qué significa esto de la diversidad y la inclusión, ¿no? Porque cuando viajas mucho, aprendes las realidades de otras personas y estas realidades las aplicas al mundo de los negocios, ves que se abren un abanico de posibilidades. Yo siempre decía que el hecho de viajar tanto, que no deja de ser un sacrificio, me daba una ventaja competitiva, porque me abría la mente a formulaciones de acercamiento en las negociaciones, etcétera, etcétera, distintas que las otras personas que solo han vivido una única y conocida realidad, ¿no? Por lo tanto, es como una escuela de aprendizaje muy importante. La otra es el liderazgo. Yo fui directora bastante joven y venía de una formación muy mecanicista, como has dicho, ¿no? Entonces te entregan un equipo y te das cuenta, o al menos yo me di cuenta muy enseguida, que porque le digas a las personas que hagan una cosa, las personas no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo se tracciona a los equipos? ¿Cómo haces que un equipo se motive y se comprometa con un objetivo común? Esto no tiene nada de fácil y yo hasta el momento no lo había aprendido todavía, ¿no? Entonces me puse a estudiar programación neurolingüística, también coaching, mentoring, etcétera, etcétera, para entender qué es aquello que hace que las personas nos comprometamos con algo, ¿no? Con un objetivo, con algo, y que esto suponga un motor de ir hacia adelante y dar nuestra mejor versión. Y la otra parte de aprendizaje que tiene mucho que ver con la pregunta que me hacías es una mujer en un mundo de hombres, ¿no? Entonces, el mundo mm, financiero era en ese entonces, y lo es todavía, un mundo muy masculinizado. Entonces, al principio, cuando estás muy inmersa en la carrera, no te das cuenta, ¿no?, de estos privilegios invisibles, ¿no?, estos privilegios invisibles que tiene el colectivo de hombres por el hecho de ser hombres, ¿no? Entonces, no te das cuenta porque es como, yo siempre te lo defino, que es como el agua para los peces o el oxígeno para las personas. No lo vemos, pero no quiere decir que no exista y no esté a nuestro alrededor. Es cuando eres capaz de tomar un poco de distancia que te das cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces ahí empecé a ponerle nombre y a investigar y a tener como muy claro cosas que me pasaban a mí, pero no solamente a mí, sino que era algo que era común en el colectivo de mujeres, en este caso de mujeres profesionales, que tiene que ver con los privilegios invisibles, que tiene que ver con las creencias limitantes, que tiene que ver con determinados obstáculos que tenemos las mujeres a lo largo del desarrollo profesional, el eslabón roto al principio de la carrera, la gran reto que supone para las mujeres que deciden ser madres, ¿no? Todo el proceso de maternidad, como esto muchas veces es un obstáculo insalvable para muchas mujeres, y luego cuando ya estás madura en la carrera profesional, lo que tiene que ver con el techo de cristal, ¿no? Este techo de cristal que a mí me gusta nombrarlo como extrínseco, que es ese techo de cristal que está fuera, que es responsable la sociedad de este techo de cristal, pero también hay otro intrínseco, que es ese techo de cristal que nosotras nos fijamos. Y esto tiene que ver mucho con otras cositas, que son los sesgos inconscientes, que dan lugar a los estereotipos, y que los estereotipos dan lugar a lo que llamamos los síndromes. ¿No? Mayoritariamente son el síndrome de la impostora, que es esa sensación que sufrimos el 70% de las mujeres en algún momento de nuestro desarrollo profesional, y que tiene que ver con esa angustiosa sensación de yo no soy como me están viendo, ¿eh? El día que descubran que no soy tan buena como se piensan que soy, ¿no?, y todas las servitudes que esto tiene, o algo mm, muy importante que tiene que ver con la conciliación y corresponsabilidad que mencionabas también, es el síndrome de la carga mental, ¿no?, que es ese mm. hecho de que soy mujer profesional, pero a la vez también soy mamá, llevo el peso de una casa, etcétera, etcétera. No tengo los datos de Chile, seguro que tú los tendrás, Karim, pero en Ujú. España todavía entre el 87 y el 92% de las familias, las mujeres son las que llevan la carga de la casa. Y me refiero a la carga porque a Acá veces, superamos el 90%, Mercedes, pues así mira, que sí, sí, sí. ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, la carga no es que te ayuden en casa, la carga es pensar todo lo que hay que hacer para que una Mm, casa es otra cosa distinta.
Entonces yo siempre digo, si me permites esta pequeña paréntesis aquí, cuando hablo con mujeres de así, digo, es muy fácil diagnosticar lo que significa la carga mental. Y les digo, ¿tú tienes esa costumbre de hacer una listita con todo lo que tienes pendiente por hacer y entonces ir tachando de la listita lo que vas haciendo? Y la gran mayoría de mujeres me dicen, sí, sí, yo eso lo hago, Merced. Pues entonces tienes el síndrome de la carga mental. Sí, No es cierto. hay tanta información aquí que necesitamos sacarla de aquí dentro y listarla para no morir en el intento, ¿no? O sea que esto Es es... verdad, es muy complicado, es cierto, Merced. Pero además hay un proceso muy interesante que yo no termino, Merced, de comprender exactamente las razones por el que se da. Y es que si bien la diversidad en su sentido amplio, no solo hablando puntualmente de lo que es género, ¿no es cierto?, es valorada transversalmente y sin embargo no logra ser una realidad en las organizaciones. Y fíjate que ilustro esto que te estoy diciendo con las cifras que entregó el último informe, reporte de equidad empresarial y buen gobierno corporativo de la Fundación Chile Mujeres, que se presentó ayer acá en nuestro país, y que toma justamente lo que se ha logrado establecer a causa de una modificación en la ley, que es la norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿sí? Y que toman las empresas más grandes de nuestro país para este reporte, ¿de acuerdo? Y fíjate que el 81,3% de los directorios de las grandes compañías en nuestro país identifican la diversidad de capacidades, conocimientos, condiciones, experiencias, visiones de aquellos que ocupan un rol distinto en los distintos niveles. Pero, contrariamente a lo que se esperaría, este 81% es muy por debajo de, por ejemplo, la preocupación de esas mismas empresas en términos de medio ambiente, ¿no es cierto?, de balance financiero, etcétera. Entonces, hay acá una tarea importante respecto de introducir realmente este concepto de diversidad. ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿Por qué no es la diversidad una realidad en las organizaciones? Mira, yo creo que aquí hay un tema que tenemos que tener mucha conciencia de esto y es cómo funciona nuestro cerebro. O sea, esto es crucial para entender los procesos reales de la inclusión y la diversidad auténtica dentro de las organizaciones. Nosotros, como sabemos, tenemos dos mecanismos de procesar los datos, ¿no? Tenemos un mecanismo lento, que es donde cogemos la información, la analizamos y sacamos conclusiones. Yo cojo la información, es buena la diversidad, todas las personas merecen las mismas oportunidades y con esos datos yo doy una opinión. Evidentemente que quiero tener un equipo diverso, evidentemente que entiendo que la diversidad es algo bueno para los KPIs principales de la organización, evidentemente. Esto lo hace mi proceso racional. Pero luego tenemos otro proceso, que es un proceso rápido, intuitivo. Es un proceso que recibe un estímulo y da una respuesta. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, ¿no? En ese estímulo-respuesta están los sesgos inconscientes, ¿no? Que son todos esos estereotipos. Los sesgos cuelgan los estereotipos que tenemos respecto a las capacidades de un hombre, de una mujer, etcétera, etcétera. Nosotros nos pensamos que somos seres muy racionales y nada más lejos de la realidad. O sea, Mm, nosotros tomamos de media 37.000 decisiones durante el día y solo el 5% de estas decisiones vienen del proceso racional. El 95% vienen del proceso estímulo-reacción. Entonces, cognitivamente, yo y la persona que gerenta una empresa te responde, obviamente quiero trabajar por la diversidad, es bueno para la empresa, es bueno para las personas, pero en el día a día, con el estímulo-reacción, estamos con los sesgos inconscientes, los estereotipos, prejuicios que llevan a la discriminación. Esta es la razón. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces las organizaciones hacemos políticas de estructura, que están súper bien. mm, Legislamos todo súper bien, necesario, imprescindible. Pero o trabajamos con el mindset que hay debajo, o mm, trabajamos con un cambio profundo del pensamiento dentro de la organización, y esto te lo conecto con un cambio en los estilos de liderazgo, o no hay nada que hacer. O sea, mm. no hay nada que hacer. Los pasitos van a ser de hormiguita, pero es un tema de cómo estamos
programadas las personas, ¿no? O sea, yo siempre les hago una pequeña broma con esto, ¿no? Digo, figura, mira cómo estás programado, ¿no? Porque entonces las personas como que somos reacias a este tipo de conversación. Y le digo, mira, te vas a dar cuenta enseguida. Y digo, por favor, hazme caso. No pienses en un gato negro. ¿En qué estamos pensando? El gato Pues, negro. sí, esto es lo que pasa con la diversidad. Esto es lo que pasa con la diversidad. Sí, 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 yo no tengo problema con la diversidad, pero en cambio tengo la realidad es muy tozuda y nos dice, sí, sí, sí que tienes un problema, porque radica, ¿no? Las grandes, ¿no? Estas decisiones del día a día que constituyen tu realidad y mi realidad provienen Mm, del inconsciente, chimpún. tal cual. Bueno, y parte de esta misma medición, Merced, arroja que existe una brecha de 63,8 puntos en la participación de mujeres en los directorios empresariales, en la categoría de los directores titulares. En Chile estamos en un proceso de discusión de la ley de cuotas, ¿sí? Para las empresas privadas. Ya está una ley correspondiente a las empresas públicas, ahora estamos en un proceso referente a las empresas privadas, a las sociedades anónimas abiertas puntualmente. Y mi pregunta es, ¿qué piensas, Merced, en tu experiencia sobre las cuotas? Sobre todo las cuotas establecidas por ley, ¿ah? No sugeridas. Sí. Bueno, este es un tema controvertido donde los haya, ¿eh? Aquí todo el Sí, mundo sí. una opinión respecto. Entonces, pero me voy a meter en harina y te voy a contar un poquito cuál es mi recorrido específicamente en esto. Bueno, yo he tenido, por suerte, una carrera profesional bastante exitosa. Con mucho sacrificio, con mucho tesón, con mucho, ¿no? Y en un momento determinado yo ya ocupaba cargos de alta responsabilidad, se empezó a hablar de la conversación de las cuotas. Yo, mujer ejecutiva, que me lo había ganado a pulso, tal, no sé qué, cuando empezaba con las conversaciones de las cuotas, te tengo que decir que decía, perdona, un momento, ahora vamos a poner cuotas y entonces alguien va a interpretar que a mí me han regalado haber llegado hasta aquí. O sea, estaba en una, entiéndeme la conversación, ¿no? Pero estaba en esta posición como muy defensiva, ¿no? O sea, oye, si eres buena, llegas como yo. No estaba en esa parte que te decía antes del agua como el pez, ¿no? Que no ves Mm, la realidad. Entonces, bueno, en ese momento, ¿no? Estaba con este pensamiento poco favorable hacia el establecimiento de las cuotas. En un momento determinado viajé a México y tuve una reunión que, ¿sabes esas reuniones que te dan un insight, que te hacen cambiar un poco el pensamiento? Una reunión con dos mujeres muy interesantes que fueron las que estuvieron preparando la ley de no discriminación y violencia en la administración pública en México. ¿No? Entonces, estas mujeres me contaron, hablábamos de las cuotas, yo venía con esa idea un poco chulina sobre las cuotas, así, y estas mujeres me aterrizaron rápidamente en la realidad. Dicen, mira, Merced, en un país como este, podríamos tardar 200 años en llegar a la igualdad. A veces las cosas, para que cambies la inercia, necesitas forzarlas. Necesitas forzar el péndulo hasta un lugar determinado. Entonces esto me quedó resonando, ¿no? Digo, entonces empecé a entablar relación con otros países, con también culturas un poquito, ¿no? Que no estaban avanzando demasiado con el tema de la mujer profesional, el ocupar altos cargos, no sé, por ejemplo, Perú, el sector de la minería en Perú, ¿no? Que solo hay un 6% de mujeres aquí. Entonces me di cuenta muy profundamente de que hay situaciones que solo las arreglamos si las legislamos para llevarlas al extremo. Y durante un periodo de tiempo, yo no digo que no establecer las cuotas ahora y que nos duren para los próximos 3 milenios, pero sí establecer un periodo de tiempo para ayudar mm, a despertar esa conciencia que necesitamos para que esto no sea un proceso regulado, sino que ya sea un proceso orgánico dentro de las organizaciones. Entonces, perfecto. yo cambié. Merced, pero ¿cómo conversa esto, Merced, con un concepto que a mí me parece que es de los más potentes que he escuchado en términos de organizaciones, de cultura organizacional? Y es esto de la equidad de talento. ¿Cómo conversa la equidad de talento con las cuotas? Mira, son tiempos diferentes para mí.
son tiempos diferentes. O sea, la equidad de talento o dejar que el talento se exprese, etcétera, etcétera, necesita un entorno determinado. Es como preparar el jardín para después poder sembrar y que florezcan cosas. O yo preparo antes el jardín o no va a haber florecimiento allí. Entonces, para mí, las cuotas en momentos determinados y por plazos de tiempo específicos ayudan a preparar el jardín para que el talento pueda expresarse en su mejor dimensión. Pero necesitas crear un contexto para que esto pase. Tú necesitas crear un contexto para que el talento se sienta lo suficientemente salvaguardado, lo suficientemente confiable y confortable como para expresarse. Son lo que llamamos las zonas de seguridad psicológica. O yo monto una zona de seguridad psicológica o no va a haber talento que se exprese, ¿no? Por lo tanto, para mí estos dos conceptos no se confrontan, sino que tienen tempos diferentes. Entiendo, perfecto, Merced. Y para cerrar nuestra conversación de el día de hoy, que por cierto vuelvo a agradecerte, ¿es lo mismo la paridad de género, Merced, que el concepto de poner en valor lo femenino en las organizaciones? Cuéntanos acerca de eso. No tiene nada que ver. O sea, nosotros hay como dos cosas distintas. Una cosa es cuando hablamos de hombres y mujeres, que necesitamos más mujeres o queremos poner más mujeres, pero hay un paso previo a esto que tenemos que entender, que es que lo que necesitamos en realidad para que esto ocurra, porque si no vemos que topamos con un límite invisible, para que esto ocurra necesitamos hacer otra cosa previa, que es dejar espacio para que lo femenino se manifieste dentro de las organizaciones. Y lo femenino es una cosa distinta y es patrimonio de toda la humanidad. Lo masculino tiene que ver con el hemisferio izquierdo y tiene que ver con esa capacidad de las personas de poner límites, de la osadía, la valentía, asumir riesgos. Esto es los atributos masculinos. Lo femenino tiene que ver con esa capacidad de llegar a consenso, de escuchar, la generosidad, la intuición. Y esto es patrimonio de hombres y mujeres. La diferencia, que por eso a veces cuando decimos, ¿cómo son los hombres fuertes, valientes, con capacidad de poner límites? Y las mujeres, no, las mujeres son tolerantes, ¿no? Saben escuchar, llegar a consenso, etc. Esto es fruto de nuestra historia. Las mujeres hemos estado durante cientos, miles de años en la esfera privada, donde hemos tenido la oportunidad de practicar profundamente estos atributos. ¿Por qué? Porque estábamos al cuidado de la familia, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de las hermanas, ¿no? Estábamos al cuidado de lo que yo llamo metafóricamente el fuego del hogar. Y ahí desarrollábamos esas cualidades que llamamos femeninas. Oye, ¿y dónde estaban los hombres durante este tiempo? En la esfera pública. ¿Y qué hacían en la esfera pública? Guerrear, competir, legislar. Y ahí las cualidades que necesitaban eran otras distintas. Necesitaban pues la fuerza, la valentía, la osadía, poner límites, asumir riesgos. En las últimas décadas hay un trasvase de mujeres de la esfera privada a la esfera pública. Y tenemos las mujeres que adaptarnos a esta esfera pública. ¿Y por qué no creamos una nueva esfera, la tercera esfera, con lo mejor de la esfera privada y de la esfera pública, con lo mejor de lo masculino y lo femenino? Y creamos un entorno donde lo masculino y lo femenino se expresen por igual, se respeten, se complementen y se enriquezcan. Esto es lo que yo llamo lo masculino y lo femenino. Muchísimas gracias, Merced. Ha volado el tiempo que teníamos para esta conversación. Vuelvo a reiterarte mi admiración, mi agradecimiento, el placer de haberte tenido el día de hoy. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta conversación. Pronto nos esperamos volver a encontrar en una interesante conversación nuevamente en esta serie de podcast, conversando en clave UC. Merced, muchísimas gracias. Gracias a ti por la conversación, Karin.